Estábamos esperando la comunicación con usted. ¿Cómo le va? Hola, hola, muy buen día. Está bárbaro hablar de fútbol, alegra la vida hablar de fútbol. Sí, menos a los italianos, pobres, ¿no? Por el fútbol italiano, por italiano. Qué cosa loca eso de ser de los países más ganadores de la Copa del Mundo y de pronto no clasificar durante los campeonatos, ¿no? Increíble. Sí, y quizá estén pagando lo que hicieron en 2006, aquello de Materazzi con Zidane, ser campeón del mundo apostando solamente a defenderse. A continuación fueron eliminados en 2 primeras rondas y se perdieron 2 mundiales. Sí. Es como que llegué al resultado haciendo algo que no me enorgullecía y creí que era la fórmula correcta. Y a veces hay que hacer lo correcto. Sí, yo opino igual. Yo opino que a la larga hacer las cosas bien paga. Aún en una sociedad poco meritocrática, a la larga hacer las cosas bien paga. Uh-huh. Y hablando de la meritocracia... ¿tenemos lo que nos merecemos los argentinos o deberíamos tener algo mejor y no nos merecemos esto? A ver, mira, si nos fuera mal durante 2 gobiernos, 1 gobierno, 3 gobiernos, ponele, no nos mereceríamos lo que tenemos, pero Argentina tiene una decadencia ya centenaria, ¿viste? O sea, sin duda que nosotros, como sociedad, me incluyo, obviamente, somos responsables de lo que nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida. Yo creo que la mayor responsabilidad de haber transformado a la Argentina casi en una villa miseria ya a esta altura, sin duda que son los ganadores de ese modelo decadente, ¿no? Y ahí se puede identificar claramente un conjunto de empresarios muy prebendarios. Dado que es noticia, nombraría a uno de ellos, Paolo Rocca, de Techín, que ha sido acusado en la justicia italiana, que puede llegar a terminar preso ya. Nombraría también una gran parte de la clase política que se recicla permanentemente en un país que vive en crisis, y el sindicalismo que tenemos claramente no es el sindicalismo que le sirve al trabajador, tampoco al empresario. Así que esos grandes ganadores de la decadencia argentina, sin duda, que son los grandes responsables ahora. Hace 40 años afortunadamente que votamos, que tenemos democracia, que volvió la democracia, que retomamos el camino de la elección libre. Entonces, alguna responsabilidad nos tenemos que hacer los que votamos en el llano, porque en estos 40 años de democracia el país ha sido un verdadero desastre. Hemos pasado por una hiperinflación, por el 2001-2002, la peor crisis de la historia. Nos hemos fumado, porque nosotros que hicimos 12 años de kirchnerismo, en fin. Hay culpas concurrentes, sin duda que los ganadores del modelo tienen mucha más responsabilidad que los perdedores, pero los perdedores no nos podemos hacer distraídos porque nos hemos comprado un montón de buzones de los ganadores del modelo decadente, como por ejemplo la justicia social, el Estado presente, la sustitución de importaciones, todas drogas que nos han destruido. Así que yo diría, claramente nos merecemos lo que tenemos. Ahora, uno como político, en mi caso yo hace poquito, 3 años, lo que pretende es que la Argentina empiece a merecerse algo mejor. Y de poquito estamos logrando algo, te diría bastante. Hemos torcido bastante el debate hacia un lugar de sentido común en los últimos años, desde que reapareció el liberalismo en el 19 con mi candidatura presidencial después de 30 años que estaba escondido. Y algo estamos logrando. La verdad que se están discutiendo privatizar o no aerolíneas, qué hacemos con la inflación, las retenciones al campo, todas cosas, viste, que estaban ocultas en la discusión. Así que me parece que una llamita de esperanza hemos logrado encender los liberales. Sí, pero es también una coincidencia que viene de gente que no vivió toda su vida de la política. Más del 90% de quienes nos gobernaron y nos gobiernan, toda su vida la vivió en y de la política. Totalmente. Y hoy nos encontramos con un gobierno que no sabemos si es fuerte, si es débil, si es presidencialista, si es vicepresidencialista. ¿No le preocupa esto? Sí, claro. A ver, preocupa mucho un gobierno que tiene una fractura muy expuesta, claramente, entre lo que es el albertismo y el cristinismo, y dentro del cristinismo la cámpara como el ariete de la intifada, por decirlo de alguna manera, contra Alberto. Sí, claramente, y más cuando una sociedad está pasando muy, pero muy mal, ¿no? Muy mal, la pobreza no cede, la inflación no cede, la falta de trabajo está a la orden del día, las empresas se van del país, los jóvenes calificados fantasean con irse del país también.
Sí, en una situación socioeconómica muy delicada, preocupa mucho lo que está pasando dentro del gobierno. Por ejemplo, si marzo llega a venir otra vez con una inflación alta, mi madre, lo que va a pasar adentro de la coalición gobernante no me quiero imaginar. Pero sí, estamos en una situación muy delicada, muy delicada. Quiero sumar a Jorgelina Vidal, mi compañera, a esta charla. Jorgelina. Sí, cómo no. Sí, buen día, diputado. ¿Cómo está? Hola, Jorgelina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, teniendo en cuenta esta ruptura tan expuesta que quedó ayer, haciendo hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con el modelo económico y el acuerdo que el gobierno selló con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo impacta o cómo se llega de acá en adelante de cara al 2023 con el gobierno? ¿Creen que van a ser ustedes desde la oposición los que tengan más responsabilidad de sostenerlo o de lograr que el gobierno pueda cumplir con ese acuerdo que hoy se está sellando? Bueno, tu pregunta es muy interesante y profunda, pero al mismo tiempo tiene varias preguntas adentro y voy a tratar de responderlas de la manera más precisa posible. El único motivo por el cual yo, al borde de los 60 años y con ya toda mi carrera hecha en una zona muy de confort, me metí en política, que es una verdadera porquería en Argentina, es para aportar a la solución concreta de todos los problemas concretos que tienen los argentinos, arrancando ahora por el legislativo, que eso te pone un corralito. O sea, algunas cosas puedes hacer, otras cosas no puedes hacer porque están en manos del Ejecutivo. Pero todo lo que nosotros desde Avanza Libertad con Carolina Píparo podamos hacer desde el legislativo para solucionar los problemas concretos que tiene la gente como representante del pueblo, lo vamos a hacer. ¿Esto qué significa? Esto es una gran definición esa, porque eso significa que a mí me importa un rábano coincidir con el mago sin dientes en una votación si lo que vamos a votar ayuda a la gente o si lo que rechazamos perjudica a la gente. A mí no me preocupa para nada con quién coincido solamente de manera casual, azarosa, por votar cosas que yo estoy convencido que benefician a la gente o votar en contra cosas que la perjudican. Esto te lo digo porque a muchos le pareció raro que una persona como yo votara en contra del acuerdo con el fondo que el gobierno ha firmado. No, voté en contra porque es un pésimo acuerdo desde el punto de vista técnico. Es un acuerdo que no va a bajar la inflación, es un acuerdo que va a endeudar muchísimo al país, es un acuerdo que tiene implícito un impuestazo fenomenal a la gente de laburo, al emprendedor, al empresario, al productor agropecuario, al empleado. No es la misma coincidencia que tuvimos a la hora de apretar el botoncito de voto negativo con la izquierda. Tal cual lo dijo Miriam Bregman ayer en la marcha por el 24 de marzo, la oposición de la izquierda es ideológica. Ellos le quieren defaultear al fondo porque les encanta defaultear al fondo, qué sé yo. Yo tengo una discrepancia técnica con el acuerdo que el gobierno firmó, por eso lo rechazamos. Entonces, ¿qué es lo que se viene de parte de nosotros los liberales en el Congreso? Una defensa, en nuestro caso, irrestricta de la gente que nos votó y que no nos votó, una defensa irrestricta de la gente como servidores que nos consideramos de la gente. Que el gobierno se ocupe de mantenerse de pie como corresponde a un gobierno que ha luchado como luchó para ganar la elección. Eso es responsabilidad del gobierno, no mía como opositor. La mía como opositor y desde el Congreso como diputado nacional sin ningún cargo ejecutivo de ningún miembro de Avanza Libertad es legislar por el bien de las personas que componen el suelo argentino, nada más. Teniendo en cuenta las fotos que se vieron los últimos días del gobierno, ¿le preocupa que el gobierno se pueda mantener en pie de acá al 2023? Y repito, eso es responsabilidad exclusiva del gobierno. Yo creo que Cambiemos en ese sentido se ha colocado en la votación con el fondo en una situación para mí inadecuada. El Cambiemos no tiene por qué sostener al gobierno. Me pareció ridícula la sobreactuación de Cambiemos de votar, de asegurarle al gobierno una votación a favor del acuerdo con el fondo cuando ni el gobierno o por lo menos el partido gobernante tenía ganas de votarlo. Fíjense que acá el acuerdo con el fondo lo logra en algún lugar la oposición votándole a favor del proyecto del Ejecutivo cuando ni el propio partido gobernante lo apoyaba. A mí esas cosas no me parecen adecuadas. Que el gobierno se encargue de mantenerse a flote. La oposición tiene que ser responsable, pero no olvidarse nunca que en el Congreso y en la Cámara de Diputados uno es representante del pueblo.
Y si el gobierno quiere sancionar un proyecto de ley contra el pueblo, contra la gente, bueno, que lo sancione. No es problema de ellos, no de la oposición. Sí, me preocupa, por supuesto, esta fractura expuesta. Por supuesto que me preocupa. Ustedes tienen ahora una reunión con la mesa de enlace, ¿verdad? No, nosotros ya fuimos los primeros a reunirnos con la mesa de enlace el día miércoles, si no me equivoco. El día miércoles nos reunimos con la mesa de enlace, fuimos los primeros que nos reunimos. Recogimos sus inquietudes, son las inquietudes que nosotros tenemos. El campo es injustamente tratado como una especie de productor de veneno interplanetario en Argentina en lugar de producir alimentos. Estamos totalmente de acuerdo con sus reclamos. Yo mismo soy productor agropecuario, así que tengo clarísima la problemática del campo, que la problemática del campo es la problemática del país, porque es el sector más eficiente que tiene la economía. Entonces es una cosa ridícula la guerra que en general los populismos que gobiernan Argentina le emprenden contra el campo, pero esta especie de locura argentina contra los productores de exportables es generalizada, no solamente atañe al campo. Fíjese una cosa, nosotros hoy, con Estados Unidos, que le está vendiendo gas a Europa, porque Europa ya no le compra gas a Rusia por la invasión de Rusia a Ucrania, con vaca muerta nos podremos estar haciendo una fiesta vendiéndole gas a Europa. Sin embargo, vaca muerta es una vaca muerta. Nadie está produciendo nada ahí comparado con lo que podíamos producir, ¿no? Porque no hicimos lo que había que hacer a tiempo. Pero por supuesto, es una cosa ridícula las cosas que pasan en Argentina. Insisto, hoy cuando Argentina se podría estar llenando de oro, vendiendo trigo a precio de oro, vendiendo gas a precio de oro, tenemos a la producción agropecuaria a punta de pistola de un mamarracho como Feletti para que no vendamos a los precios que podamos vender, y vaca muerta está muerta, una cosa absurda. O sea, hay una luz de esperanza, pero tenemos que pensar con la cabeza, no con los pies. Gracias, diputado, ha sido muy amable, que tenga buen fin de semana. Igualmente. José Luis Espert, diputado nacional.